El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Bienvenidos a la programación de la recepción del sábado. El día de hoy vamos a adorar a nuestro Creador en este día hermoso de sábado, así que vamos a inclinar el rostro para orar. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de adorarte en tu santo sábado, que podamos disfrutar de este día hermoso y que tu presencia y tu bondad siempre esté a nuestro alrededor. Bendice a cada amigo, a cada hermano aquí presente, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pensando en todas estas palabras que hemos dicho, vamos a ver una hermosa selección de himnos y alabanzas para nuestro Creador. Cristo viene por mí, ya veo a Cristo viene por mí, me salvará. Se escuchan trompetas, sus fieles despiertan, de pie su pueblo está, ya Jesús viene por mí, estoy listo, viene por mí, aleluya. Los amigos separados pronto se encuentran, las familias reunidas felices están, los cuerpos maltratados rejuvenecen sin cesar, todos gracias
escuchan trompetas, sus fieles despiertan, de pie su pueblo está. Ya Jesús viene por mí, estoy listo, viene por mí. Aleluya.
A lo largo de la historia, Dios siempre tenía mensajes puntuales. Por ejemplo, para la época de Noé, para el pueblo antediluviano, el mensaje era: hay un diluvio o va a venir un diluvio y todos ustedes necesitan entrar al arca. Es decir, en el tiempo de Noé, la verdad presente para esos días era: si ustedes no quieren perecer en el diluvio, tienen que entrar al arca. ¿Cuál era el mensaje presente en los días de Juan el Bautista? En los tiempos de Juan el Bautista, él fue enviado para preparar el camino para la venida de Jesús. El mensaje o la verdad presente para ese tiempo era que Jesucristo estaba viniendo o había llegado para poder comenzar a hablar acerca del reino de los cielos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tenía una verdad presente para su tiempo. El Cordero de Dios ya está con nosotros. En el tiempo de los profetas Jeremías o del profeta Jeremías, el mensaje o la verdad para ese tiempo era: ustedes tienen que confiar en Dios y tienen que hacer lo que Él os pide. Y si en su voluntad está que ustedes puedan rendirse a Babilonia, háganlo. Por favor, no desobedezcan la orden de Dios. Y la pregunta es: ¿hay un mensaje presente para el tiempo del fin, para nosotros? ¿Una verdad urgente? Pues sí lo hay. Y ese último mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Así que hoy hablaremos un poco sobre esa verdad presente. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Este es nuestro último encuentro de esta serie, de esta temporada, Respuestas. La pregunta de hoy: ¿cuál es la verdad presente para nuestros días? La respuesta aquí, en la Biblia. Un grande abrazo para ti, gracias por acompañarnos y por habernos permitido durante toda esta serie no solamente acompañarte, sino juntos aprender. Y hemos aprendido lecciones preciosísimas que sin duda fortalecen nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Bienvenido una vez más. Bienvenidos amigos a nuestro último encuentro. Hoy hablaremos sobre uno de los mensajes más urgentes e importantes que es conocido como la verdad presente. ¿Por qué la verdad presente? Porque es para nuestro tiempo, para nuestro presente y un mensaje hecho con urgencia. Vamos a abrir la Biblia y antes de hacerlo vamos a orar.
Querido Dios, queremos agradecerte por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Vamos a abrirla con la certeza de que tu Santo Espíritu nos va a conducir en este estudio. Que tu presencia con nosotros pueda iluminar nuestra mente para poder comprender esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis trae un mensaje necesario y urgente para nuestros días. Apocalipsis tiene como punto referencial o en el centro del libro el tema del gran conflicto. Y en ese gran conflicto ya se sabe quién es el ganador y quién pierde. Satanás comenzó una guerra en el cielo, pero de esa guerra salió derrotado y fue expulsado. Apocalipsis 12, 7 en adelante. Cuando Jesús vino a esta tierra y nació, Satanás quiso destruir a Jesús. Sin embargo, encontramos que cuando incitó a Herodes para que pueda destruir a todos los bebés menores de 2 años, un ángel vino, despertó a José y le dice, huyan para Egipto. No pudo destruir. Perdió en el cielo, perdió en el ministerio de Jesús porque siempre le tentó y siempre quiso desviarlo de su misión. No consiguió. Cuando Jesús estaba en la cruz, pensó, por último, alguna esperanza tiene que haber. Así que colocó la idea en algunos diciendo, manda soldados romanos para que no resucite ese Jesús que murió. Porque si Jesús solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, hubiese sido un héroe más, no el Salvador. Así que por lo menos hay que impedir la resurrección. 100 soldados romanos estaban cuidando de alguien que acababa de morir. Y el domingo muy de mañana, un solo ángel descendió del cielo y los 100 soldados cayeron como muertos. Y Jesús resucitó. Satanás está derrotado en todas las batallas. Entonces, como él no puede más luchar contra Jesús, se va a hacer guerra contra la iglesia, contra aquellos que siguen a Jesús. Apocalipsis 12, 17 va a decir de que el diablo se fue a hacer guerra contra la mujer y contra la descendencia de ella. Mujer es iglesia. Solo que allí coloca una característica de ese pueblo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El diablo no está enfurecido con todos, con aquellos que realmente son fieles y leales a Dios. Sin embargo, el diablo estuvo enfurecido primero contra la iglesia cuando estaba naciendo. Pablo fue un instrumento al comienzo de Satanás por querer desaparecer la iglesia cristiana. Pero un día Cristo se apareció y Pablo se convirtió de ser un instrumento de Satanás para matar cristianos o destruir cristianos, para ser un portavoz del cielo, para poder llamar a todos a conocer a Cristo. Tanto así que él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Su vida fue enteramente entregada a Jesús. Pasó de un lado hacia otro. Luego Satanás quiso destruir a la iglesia a través de los emperadores. Vemos una persecución, todos los discípulos murieron, el último en ser muerto fue Juan. Satanás quería destruir. Allí en el Coliseo romano, miles y miles de cristianos dieron su vida. Cristianos estaban dispuestos a aferrarse a su fe antes que negarla. Estaban dispuestos a morir en un circo romano, a renunciar a su fe. Satanás no consiguió. Satanás cambió de estrategia. Tiene que haber algo para poder destruir. Ya no puedo con Jesús, tengo que hacerlo con la iglesia. Bueno, Satanás tuvo otra estrategia. En el año 313 se firma el edicto de Milán. Constantino dice, a partir de ahora, no más persecución. Los cristianos celebran y dicen, esto es lo que queríamos. Mientras ellos estaban perseguidos, se aferraban a Dios. Mientras paró la persecución, ellos se soltaron. Y allí comenzaron a hacer ciertas negociaciones con el emperador romano, que falsamente se convirtió al cristianismo. ¿A cambio de qué? Les doy libertad, pero ahora yo también tengo poder, no solo político, sino religioso. Y con Constantino se comenzaron a introducir dentro del cristianismo tradiciones paganas. Una de ellas, la observancia del día domingo, que era el día donde se adoraba al dios Mitra. 7 de marzo del año 321, Constantino da un edicto imperial que ordena que todos adoren el domingo.
Luego en el siglo IV la iglesia confirma y dice no, el domingo lo guardamos por ser el día del Señor porque resucitó Jesús. En el año 538, después de que el emperador romano sale de escena, aparece el obispo de Roma teniendo autoridad. Y durante 1260 años tiene hegemonía completa. La Biblia es prohibida, la verdad es echada por tierra, hay persecución, la historia está manchada con la sangre de miles y miles de cristianos. La Santa Inquisición tiene muchas historias para contar. Y durante 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido. Tradiciones se introdujeron dentro de la iglesia cristiana. La verdad fue contaminada. Por eso es que Dios tenía que levantar un remanente en el tiempo del fin. Ese remanente tendría una característica. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquella iglesia que guardaba la verdad pura se contaminó. Y durante 1260 años la verdad fue mezclada con tradiciones y con creencias absurdas. Dios necesitaba levantar un pueblo para el tiempo del fin, para restaurar la verdad que había sido echada por tierra. Muy bien. Y ese pueblo tendría un mensaje urgente, un mensaje presente, un mensaje diferente, un mensaje impopular. Y ese mensaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Vamos entonces a ese estudio. ¿Por qué es este mensaje tan importante? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Ahora el diablo va a colocar su ira contra este remanente, porque este tiene un mensaje urgente para el tiempo del fin. Dice el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió: si alguno adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Vamos al verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Presten atención al mensaje de hoy. A la verdad me voy a enfocar solo en la verdad presente. Me gustaría que tú puedas acompañar. Hemos hecho 2 series en Biblia Fácil solamente de Apocalipsis 14. Porque Apocalipsis 14, 6 al 12, hay tanta riqueza en cada expresión que hemos nosotros grabado por lo menos 13 o 14 temas solamente de esos 6 versículos. Solo de esos 6 versículos. Así que explicarte aquí el mensaje completo en un programa no es posible. Así que yo te invito a buscar el programa o la serie de Biblia Fácil, Mensaje de los 3 ángeles. Pero hoy voy a por qué este mensaje es importante. Es el objetivo de este programa. ¿Correcto? Primero, vi volar en medio del cielo otro ángel. ¿Este ángel es literal o es simbólico? Primero tenemos que entender que los ángeles que aquí son mostrados no representan ángeles literales. Porque ningún ángel va a aparecer en el cielo diciendo: temed a Dios y dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado. En la Biblia, la palabra ángel, angelus, significa mensajero. Puede ser un ángel celestial o puede ser un mensajero humano. La palabra angelus puede estar ubicado para los dos. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 10. Mateo capítulo 11, versículo 10. Solamente para colocar uno como ejemplo, ¿correcto? Mateo 11, 10. Dice así: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, él preparará tu camino delante de ti.
¿Cuál es el problema en la traducción? Aquí algunas versiones lo traducen así. Está escrito, yo envío mi ángel delante de ti. Otras versiones lo traducen como ¿qué? Como mensajero. Pero en el idioma original está el angelus, o el ángel, que es la misma expresión de Apocalipsis capítulo 14. Entonces, ángel, que es mensajero, puede ser un ser celestial o puede ser un ser humano que tiene un mensaje que dar. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene un mensaje dividido en 3 partes. ¿Cómo comienza el mensaje? El mensaje comienza con el Evangelio eterno. Ya hemos explicado aquí varias veces, el Evangelio no cambia, el Evangelio es uno solo, el Evangelio es eterno. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Cristo. Respuesta es simple. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje central del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Cristo. Pero hay tanta gente que por ahí critica y dice, aquí no se predica el mensaje de la verdad presente. ¿Por qué? El mensaje tiene secuencias. Yo no puedo predicar a alguien sobre el vino de Babilonia si primero no entendió qué es el Evangelio eterno. Yo no puedo predicar sobre la ira divina si primero no entendió qué significa temer a Dios. Entonces, el centro del mensaje es Cristo. Él es el Evangelio eterno. Entonces, este es un mensaje diferenciado, porque en nuestros púlpitos es Cristo quien tiene que ser predicado. Si es que Cristo está siendo predicado, ya está teniendo el mensaje de este primer ángel, porque es el Evangelio. Correcto. Pero ¿cómo debe ser presentado Cristo? Cristo debe ser presentado como Salvador, como Creador, como Rey, como sacerdote, como aquel que lucha y vence, como general. O sea, Jesús tiene que ser presentado de manera completa. ¿Correcto? El mensaje es Cristo. Muy bien. El mensaje no es, ven, aquí tienes más dinero, no es aquí hay prosperidad, no. El mensaje es Cristo. Muy bien. Si el mensaje es Cristo y es dado por este pueblo en el tiempo del fin, que fue llamado para restaurar la verdad que había sido pisoteada por mucho tiempo, este pueblo tiene un mensaje diferenciado, teniendo como centro a Cristo, pero el mensaje tiene secuencias. Primero te presento a Cristo y luego te presento qué tienes que hacer, cuál debe ser tu respuesta al Evangelio eterno. Muy bien, ¿cuál es la respuesta al Evangelio eterno? Si yo te muestro quién es Jesús, tú necesitas hacer 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Hay 3 imperativos. Teme a Dios. ¿Cuál es la segunda? La segunda, da gloria a Dios. ¿Y cuál es la tercera? Adora a Dios. Entonces, los 3 imperativos son la respuesta ¿a qué? Al Evangelio. ¿Se entiende eso? Yo no puedo decir a una persona lo primero, tú tienes que hacer esto y lo otro. No. Primero Cristo. Cuando Cristo es presentado, entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. ¿Ya conoces quién es Jesús? Teme a Dios. Da gloria a Dios. Y adora a Dios. Ese es el mensaje del primer ángel. Se presenta el Evangelio y ¿cuál debe ser la respuesta a ese Evangelio? Entonces, ¿por qué aparecen 3 ángeles? Porque el mensaje viene de manera secuencial. Yo no puedo comenzar por el último mensaje. Pero hay tanta gente que piensa que el mensaje de los 3 ángeles solamente es el de condenación. El mensaje de los 3 ángeles es la marca de la bestia. El mensaje de los 3 ángeles es la ira de Dios. No. El mensaje tiene una secuencia. ¿Comienza por dónde? Cristo. Él es el Evangelio eterno. Una vez que la persona entiende, ahora sí necesita temer a Dios, adorar a Dios y dar gloria a Dios. Después que la persona entiende eso, ahora, ¿qué cosa viene? Después de la gracia, ¿qué cosa viene? La advertencia. ¿Cuál advertencia? Ha caído Babilonia. ¿Cuál es Babilonia? La confusión espiritual. Cuidado, no creas todo lo que se dice, porque hay vino. Fíjense cómo la palabra coloca vino. La Biblia dice que el jugo de uva fresco representa la sangre de Cristo. ¿Y el vino qué cosa es?
es el jugo de uva fermentado. ¿Qué significa vino en la Biblia? La pureza de la sangre, ¿qué cosa fue? Fermentada, fue adulterada. ¿Cuál es el vino? Todas las enseñanzas donde se mezcla la Biblia con filosofías, con argumentos. Eso no es lo que hemos visto en esta temporada, como la inmortalidad del alma se infiltró, el concepto de alma, de infierno. ¿De dónde vino? De afuera. Y se mezcló y se hizo una confusión. Babilonia viene de Babel. Babel es confusión de lenguas. Aquí es confusión de ¿qué? De creencias, de fe. Todo se mezcla. Cuidado, ahí viene la advertencia. Primero viene el Evangelio eterno, Cristo. ¿Cómo debe responder a ese Evangelio? Luego, cuidado, no creas todo lo que por allí se dice. Analiza cuál es el vino y cuál es el jugo puro. ¿Cuál es la sangre de Cristo y cuál es la verdad contaminada? Es la advertencia. Ha caído Babilonia. Y con su vino ha dado de beber a reyes, a gobernantes. O sea, todos están embriagados. ¿Embriagados qué significa? Ellos ya no tienen más conciencia de lo que están creyendo. Tú preguntas a alguien y dices, ¿por qué haces esto? No sé, mi familia, por mi herencia familiar. No tiene más consistencia. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice, porque la iglesia lo dice. ¿Cómo que eso? Porque la Biblia lo dice. ¿No será que estás bebiendo vino de Babilonia en lugar de beber el jugo puro que representa la sangre de Cristo? Y luego viene la consecuencia. Si alguno continúa en el error, entonces recién viene la ira de Dios. ¿Entendieron cómo viene el mensaje? En secuencia. Yo no puedo hablar primero de la consecuencia sin primero hablar del Evangelio eterno. Evangelio eterno, respuesta, advertencia y consecuencia. Por eso hay un llamado. Salí de ella, pueblo mío. En Apocalipsis 18:4 dice, sal de Babilonia, deja la mentira, deja aquellas filosofías huecas y mezcladas con argumentos filosóficos y griegos. Ven a la verdad. Esa es la invitación y ese es el mensaje urgente. Este mensaje es impopular. ¿Y por qué es impopular? Porque habla de temer a Dios. ¿Y temer a Dios qué cosa es? No es tener miedo. Temer a Dios es obedecer a Dios. Así que hablar de la obediencia a los mandamientos de Dios no es popular. Es más, muchos pastores no lo predican desde los púlpitos porque tienen miedo a perder gente. Adora a Dios. ¿Cómo adora a Dios? Guarda el sábado. Dios lo separó desde el comienzo. Da gloria a Dios. ¿Cómo doy gloria a Dios? Con mi cuerpo, con mi salud, con mis hábitos. ¿Cómo doy gloria a Dios? Reflejando el carácter de Dios en mi vida. Es la respuesta al Evangelio. Este es un mensaje impopular. Y por ser impopular no es aceptado. Porque es más bonito escuchar un mensaje de, ¿cómo se dice esto? Motivación espiritual. Tú puedes, tú eres bueno, pero es difícil escuchar un mensaje, tú eres malo, necesitas cambiar. Es más difícil. Es más bonito escuchar un mensaje de todo lo puedes porque tú tienes toda la fuerza dentro de ti, a decir, no, tú eres un miserable pecador que necesitas de Dios. El mensaje es impopular. Obedece los mandamientos de Dios, no es un mensaje popular. Pero este pueblo tiene la responsabilidad de que aunque el mensaje sea impopular, tenga que ser predicado. Y es la verdad presente en el tiempo del fin. Teme a Dios. La hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Entonces, primero la buena nueva, luego la caída de Babilonia y luego las consecuencias. Primero se presenta la gracia y después se presenta el juicio. Vamos entonces, ¿cuál es la respuesta a ese evangelio eterno? Primero, teme a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Ya dije, no es tener miedo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de temer a Dios? Eclesiastés 12, 3 y 14 dice así. El fin de todo el discurso oído es este. Presten atención. Ustedes van a encontrar siempre la palabra temor con obediencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Para mí este texto es tan completo que Apocalipsis capítulo 14, cuando habla de juicio, aquí está hablando de que el juicio viene, pero aquellos que temen a Dios y son obedientes, ellos pueden pasar el juicio. Miren cómo coloca Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, todo el hombre, porque Dios traerá toda obra, ¿qué? A juicio. Muy bien. Si nosotros retrocedemos
allí al mensaje del primer ángel, ¿qué cosa es? Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. La obediencia es temer a Dios. Y aquel que obedece a Dios y teme a Dios, no teme el juicio. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué hay una conexión directa entre obediencia y juicio? Hay una razón simple. Porque en el juicio todos seremos juzgados por la ley de Dios. Ustedes saben que el diablo odia tanto la ley de Dios, justamente por esa razón, porque seremos juzgados por ella. De eso lo vamos a ver de aquí dentro de poco. Muy bien, el Evangelio eterno incluye entonces observar la ley de Dios, que es la expresión del carácter de Dios. No es contraria a la gracia, ya lo hemos visto aquí, nos lleva a reconocer nuestra necesidad de la gracia divina y por la fe no anulamos la ley. Deuteronomio 10, 12 y 13. Israel, ¿qué pide Dios de ti? Otra vez, que temas a Jehová tu Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Andes en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Temor a Dios no es tener miedo a Dios. Temor a Dios, guardar sus mandamientos, es andar en sus caminos, es amarlo, es servirlo con todo corazón y con todo el alma. ¿Qué es temer a Dios? Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. La palabra temer está asociada a la palabra caminar con Él. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Qué cosa temer a Dios? Andar con Él, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servir a Él y seguirle a Él. Es interesante que la palabra seguiréis es la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 18. Cuando dice que el hombre, 18 al 24, Génesis 2, 18 al 24, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa palabra unir es más o menos como pegar. Es la misma idea de aquí. Temer a Dios significa guardar sus mandamientos, escuchar su voz y a Él seguir. La palabra seguir es andarás pegado a Él, unido a Él. Porque la misma expresión que se usa en Génesis 2 se usa también en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Temer a Dios, ¿qué cosa es? Ama a Dios. Pero nadie dice yo amo a Dios y lo desobedezco. Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso el amor está ligado ¿a qué? A la obediencia. Está conectado. ¿Estás entendiendo la necesidad de entender la verdad presente en el tiempo del fin? La verdad presente para nuestro tiempo. Necesitas abrir la Biblia. Para eso yo quiero colocar en tus manos una revista, la revista En la mira de la verdad. Aquí tú vas a encontrar temas esenciales para que podamos comprender mejor el plan de salvación. De esa manera podemos ser fieles y obedientes a Dios en todo lo que Él nos pide en su palabra. Solicítalo totalmente gratis a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Es totalmente gratis, así que puedes ahora mismo solicitar la revista Esperanza en la mira de la verdad. Muy bien, hoy estamos hablando sobre la verdad presente, la verdad urgente, la verdad para nuestro tiempo, la verdad que debe ser proclamada antes que Jesús regrese. Vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto que temer a Dios significa obedecer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, reverenciar a Dios. El Evangelio eterno es Cristo. Cristo es el Evangelio. Muy bien. Es eterno porque incluso antes de que Dios pueda crear al ser humano, ya había un plan de salvación. Antes de que Dios diga haya luz, se dijo haya cruz. Y dice la Biblia que el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que ya había un plan de rescate. Por eso que el Evangelio es Cristo. Es Cristo. La respuesta, ¿qué hago cuando yo comprendo quién es Cristo? O le obedezco, guardo sus mandamientos, lo amo, lo sirvo, doy gloria a Dios y lo adoro como Él me pide. Ahora, ya hemos descubierto que es temer a Dios.
ahora vamos a la siguiente parte. La hora de su juicio ha llegado. Les voy a hacer una pregunta. Este mensaje del primero, segundo y tercer ángel se está predicando antes de que Jesús venga, porque es el último mensaje de advertencia al mundo, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta, hay un detalle en ese mensaje. No dice la hora de su juicio llegará, dice la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que cuando este remanente surge en el tiempo del fin, ya comenzó en el cielo, ¿qué cosa? Un juicio. Con el mensaje del primer ángel, porque el pueblo remanente ahora ha venido a existir, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, aquel pueblo que viene para rescatar las verdades perdidas que durante 1260 años fueron echadas por tierra, cuando comienza ya a predicar este pueblo, la hora del juicio en el cielo, ¿qué cosa? Ya comenzó. ¿Qué significa? Todas nuestras acciones están siendo hoy pesadas, nuestra vida. Y el juicio obviamente comienza por los muertos. ¿Por qué por los muertos? Cuando uno muere ya definió su destino. Y continúa con los vivos. 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el juicio. La pregunta es, ¿cómo voy a llegar porque si el juicio se realiza en el cielo, ¿cómo llego al cielo? ¿Acaso alguien va a decir, a ver ahora Joel, sube, vamos a analizar tu vida? ¿Cómo? Nosotros llegamos ante el tribunal divino a través de los registros de nuestra vida. Porque todos los días se está registrando nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras. Jesús nos dijo, cuídate de poder hablar mal contra tu hermano. Y si alguien dice a su hermano necio, será culpado en el juicio, porque por vuestras palabras seréis justificados o por vuestras palabras seréis juzgados. Nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestras acciones, a través de registros, llegan ¿a dónde? Ante el tribunal divino. Así que todos pasamos por un juicio. Entonces, en este juicio se determina quién se salva, quién se pierde. Se determina quién realmente es creyente y quién no, porque algunos que pueden tener la máscara pero no son. ¿Quién de los muertos resucita en la primera resurrección y quién resucita en la segunda? Todo se define ¿dónde? Ahora, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo comienza ese juicio? Vamos a Daniel. Vamos, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Está hablando de una escena ¿dónde? En el cielo, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué dice? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Perfecto. Me está llevando ¿a qué cosa? A una escena de juicio. La pregunta es, ¿y quién es este juez? ¿Quién está haciendo este juicio? El juez se sentó y comenzó a analizar. Vamos a Juan, ¿correcto? Vamos al libro de Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, verso 22. ¿Qué dice ahí? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jesús y el Espíritu Santo ya aparecían en el Antiguo Testamento, pero no revelado como en el Nuevo? El juez que se siente en Daniel 7, ¿quién es? Cristo. Porque Juan 5:22 dice que el Padre no es el que realiza el juicio. ¿Quién es el que realiza el juicio? El Hijo. Cuando dice que el juez se sentó, es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzó este juicio? Es muy fácil. Para entender cuándo comenzó este juicio, tengo que ver en qué contexto es colocado el juicio. Cuando ustedes ven más un poquito atrás, miren, el capítulo 7, versículo 7. Después de esto miré yo en la visión de la noche,
Una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba sobre sus pies, y era muy diferente de todas las veces que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, un cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de ese cuerno fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¡Wow! Aquí ya me da una evidencia. ¿Cuándo comienza el juicio? Porque resulta que las 4 bestias de Daniel capítulo 7 representan los imperios. Primer imperio representado como león, ¿qué cosa es? Babilonia. Como oso, Medo-Persia. Como leopardo, Grecia. Y la cuarta bestia, ¿quién representa? Roma. ¿Y por qué con 10 cuernos? Ahí pues aparece, ¿verdad?, 10 tribus bárbaras invadiendo el territorio romano y conquistando. Odoacro Rómulo Augusto depuso su corona ante Odoacro. Y allí se acabó el imperio romano. De eso está hablando, porque cuando ya aparecen los 10 cuernos conquistando a esta cuarta bestia terrible que es Roma, de esos 10 nace uno. Pero ese uno es pequeño, pero es sagaz. Tiene ojos, habla, es astuto. Y la pregunta es, ¿quién es ese cuerno pequeño? ¿Quién es? Vamos a continuar leyendo. Vamos entonces allí al versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, le fue dado el dominio, la gloria. Muy bien, vamos a la explicación. Vamos al versículo 20. Acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, veía que este cuerno, está hablando del mismo cuerno que ya vimos en el versículo 8, hacía guerra contra ¿quién dice? Contra los santos y los vencía. ¡Wow! Entonces cuerno aquí es un poder. ¿Y un poder qué cosa? Perseguidor. Ya me está dando más pistas, ¿verdad? Sigamos entonces. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Ahora entendí. Entonces el juicio comienza cuando este poder está en toda su hegemonía y concluye su hegemonía, porque aquí continúa diciendo, y llegó el tiempo y los santos luego recibieron el reino, obviamente después del juicio. Y dijo así, la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los cuernos que has visto significan 10 reyes, se levantará otro, el cual será diferente, y a 3 derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará el dominio. ¿Entendieron en qué tiempo se ubica el juicio? Después que el cuerno pequeño ha perseguido a los santos. Está claro, para ver en qué momento comenzó el juicio. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Tienes que volver a mirar una temporada de Biblia Fácil Daniel. Ahí explico bien detallado quién es el cuerno pequeño. Pero ahora, según las características, explico brevemente. Es un poder que cuando surge del mismo Roma, no viene de otro imperio, es romano. Cuando surge, 3 caen. Resulta que habían 3 tribus bárbaras que no estaban de acuerdo con la autoridad del obispo de Roma. Porque cuando sale de escena el emperador romano, la figura principal en Roma es el obispo, que luego vino a ser el sistema papal. ¿Qué hace este poder? Persigue a los santos. Miremos la Santa Inquisición, miremos los 1260 años, ¿verdad?, de persecución y de Edad Media y de oscurantismo y de tantos abusos y de tantas ideas paganas entrando dentro del cristianismo. Después de todo eso, viene ¿qué cosa? El juicio. La pregunta es, ¿cuándo concluyó toda esa hegemonía? 1798, cuando el general Berthier
toma preso al Papa Pío VI en la Capilla Sixtina mientras estaba celebrando su día de coronación. Le toma preso y le quita todo, absolutamente todo el derecho. Y fue llevado a la cárcel. Acabó toda esa hegemonía. Eso significa que el juicio tiene que comenzar después de 1798. Por eso cuando estudiamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, encontramos que el juicio comienza en el cielo ¿cuándo? En 1844, justamente después que ese poder hizo lo que quiso. Solo que ese poder no ha terminado, porque según Apocalipsis 13, en el tiempo del fin, esa herida será sanada y toda la tierra lo adorará. Bueno, ese es otro tema. Correcto. Sin embargo, el juicio está ubicado después de 1798. ¿Qué cosa es lo que hace? Miren lo que hace ese cuerno pequeño. Capítulo 8, versículo 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el dominio y el sacrificio. Y echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó. ¡Wow! O sea, todo lo que se vivió en la Edad Media ya estaba profetizado aquí. En Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Allí es donde comienza el juicio. Entonces ahora estamos viviendo una época de juicio. Por eso es que el pueblo de Dios que se levanta en 1844, después de un chasco, se levanta con un mensaje diferente. ¿Y por qué se levanta después de un chasco? ¿Saben por qué? Porque en el año 1798, prisión del Papa. 1833, estrellas cayeron del cielo. 1755, gran terremoto de Lisboa. Todos los eventos decían, algo está pasando. Y en los Estados Unidos comienza una investigación. Jesús está volviendo. Y llega la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hacen todos los cálculos y el cálculo le sale 1844. Ahora, la fecha era correcta, el evento era equivocado. La fecha era correcta porque en 1844 sí sucedía algo. ¿Qué cosa? Comenzaba el juicio en el cielo. Pero ellos interpretaron que en 1844 Jesús vendría a la tierra. Eso no era la interpretación. La interpretación era que el juicio comenzaba en el cielo. Si quieres comprender más sobre este tema, una vez más yo te invito para buscar Biblia Fácil, Daniel, donde explico de manera detallada todo este asunto. Ahora, en ese contexto, hay un juicio. Ahora, ¿quiénes son juzgados o cómo somos juzgados? Santiago 2, 11 y 12. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Amigos, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por la ley, juzgados por obras. Ese concepto está claro. Ah, no, pastor, pero es la ley de la libertad. ¿Cuál ley será? Para que nadie tenga qué ley se está hablando, todavía coloca 2 mandamientos. ¿Dónde dice no cometerás adulterio? ¿Dónde dice no matarás? ¿Acaso no son los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20? A esa ley Santiago lo llama la ley de la libertad, con el cual nosotros, ¿qué cosa seremos? Juzgados. Adora al Creador, es el otro mensaje. Dice a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo ya leí este texto con ustedes, ¿se acuerdan? Cuando dice adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es exactamente lo que dice Éxodo 28 al 11 cuando habla del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y en el versículo 11, ¿qué cosa dice? ¿Por qué tienes que guardar el sábado? Porque tienes que adorar al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. Exactamente lo que dice Apocalipsis 14:7. ¿Qué significa adorar a Dios? Respeta a Dios y reconócelo como Creador. Y si lo adoras al Creador de verdad, entonces no te contamines y no guardes otro día que Él no dijo. Porque el sábado fue hecho exclusivamente para adorar. Ahora hay un asunto interesante. El texto dice
aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solo que con la palabra aguas hay un mensaje duplo. ¿Por qué razón? Las aguas son sinónimo de juicio. Miren, Génesis 7, 11 y 12. En el año 600 de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Agua, sinónimo de juicio. Dios destapó el cielo, trajo agua para acabar con la maldad. Pero llegó un momento en que Él cerró todas las fuentes de las aguas para poder comenzar, ¿qué cosa? De nuevo, con Noé y su familia. Eso dice en Génesis 8:2. Luego se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos, ¿qué cosa fue? Detenida. Agua es sinónimo ¿de qué? De juicio. Agua es sinónimo de juicio. Ahora, es interesante que en la Biblia nosotros encontramos que tanto el agua como el fuego son parte del juicio de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos al versículo 5 hasta el versículo 7. Dice así: estos ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿De qué está hablando? Del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. O sea, la palabra aguas, aquí está también diciendo lo siguiente: con agua Dios ya destruyó la maldad. Y cuando fueron destruidos con agua, solo se salvaron los que estuvieron dentro del arca. Entonces aquí dice, si tú quieres salvarte ahora del fuego con cual Dios va a destruir la maldad, tú tienes que estar dentro del arca. ¿Y cuál es el arca? Cristo. ¿Dónde estás? ¿Fuera o dentro? El mensaje de los 3 ángeles es presente, es urgente, es necesario, es impopular, claro que sí. Habla de un juicio, habla de adoración correcta, habla de obediencia, habla que seremos juzgados por la ley, y en ese contexto aparece Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ahora entiendes por qué la obediencia a Dios es clave para este tiempo? ¿Por qué necesitamos hacer un énfasis? Porque esta verdad que fue echada por tierra hoy necesita el mundo oír, porque vivimos un juicio y por la ley seremos juzgados. Somos salvos por la gracia, juzgados por las obras. Dios es poderoso para salvar, y tu nombre hoy puede pasar como alguien que es salvo en el juicio. Cristo quiere salvar a toda la humanidad, y el mayor objetivo de Dios es que tú puedas ser alcanzado por ese evangelio eterno. Todo el cielo trabaja para tu salvación. Dios está interesado en tu salvación. Quiere que conozcas quién es Jesús, mas también quiere que tú respondas a ese evangelio. Teme a Dios, adora a Dios, da gloria a Dios. ¿Sabes por qué? La hora de su juicio ha llegado. Pronto Cristo volverá y tú necesitas posicionarte de un lado, o de aquellos que se salvan, o de aquellos que rechazan la salvación. En medio de todo este mensaje y este conflicto, aparece un pueblo remanente que restaura la verdad, que predica un mensaje incómodo, impopular, pero que es necesario, porque es una verdad presente para nuestro tiempo. Por eso Apocalipsis 14:12, en el mismo capítulo donde aparecen esos 3 ángeles, dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Ahora que comprendiste que somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia produce frutos. Por medio de la fe hay obediencia. Nuestra vida se coloca en armonía con su palabra. La pregunta es, ¿tú continuarás siendo indiferente? ¿Continuarás en la indiferencia? ¿Continuarás aferrándote a tus tradiciones? ¿Continuarás aferrándote a tu herencia familiar? ¿Continuarás aferrándote a aquello que sabes que no está bien? Es hora de tomar posición de un lado, y no existe nada mejor que posicionarse del lado de Cristo. Por eso su palabra es clara: ven a mí como estás, pero cuando vas a Él, Él te transformará. Nunca tengas miedo de dar un paso de fe, porque aquello que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer. Dios no te preguntó si puedes, Él te pregunta, ¿quieres? Porque si tú quieres, yo puedo. Entrégate a Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, porque durante toda esta serie comprendimos más tu amor y tu palabra. Ayúdanos a aceptar la verdad y a posicionarnos de parte de la verdad. Que nuestras decisiones no sean por emoción, sino por convicción, teniendo una base sólida que es tu palabra. Danos tu bendición. Acepta nuestra entrega. Ayúdanos a tomar una decisión firme para estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito, como siempre, a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Allí te espero. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima temporada. Hasta la próxima. La verdad me gustó la experiencia, bastante increíble, la verdad. Con el pastor Joel presente, es un gran pastor. Me voy con un montón de aprendizaje, y espero al decir esto no emocionarme, porque tengo una facilidad para emocionarme impresionante, pero estoy ahí, estoy al límite. Oh, una experiencia maravillosa, única. Creo que, bueno, cuando conocí al pastor Joel, cuando empecé a estudiar Mi Vida Fácil, dije, quiero estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Y bueno, Dios me trajo hasta acá, me llevo la mejor experiencia de mi vida. He aprendido más cosas que te sirven de repente para rebatir a otras personas y enseñarles también. Fue un programa que marca mucho en mí, mucho, porque me hizo darme cuenta de muchas cosas, y en base a eso, darme cuenta de muchas cosas, pude tomar decisiones importantes, muy importantes. Porque no me voy solamente llena de conocimiento, que de eso no me cabían dudas, sino de haberlos conocido a ustedes, de la hora que es Nuevo Tiempo, del propósito de Dios acá conmigo. Me hizo tomar una gran decisión de vida, y de la que estoy segura que no me voy a arrepentir. Nunca pensé estar acá. De hecho, yo, mi pastor virtual es Joel, entonces con él volví a leer la Biblia, y estar aquí para mí es alguna bendición. El mensaje que te doy, la verdad, es el siguiente: sigue estudiando la palabra de Dios, sigue aventurándote en la Biblia, porque en la Biblia encontramos la salvación, la fe y el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Si puedo decirle algo a la audiencia que está mirando, es que siempre busquen a Cristo, búsquenlo a través de la palabra, busquen la verdad, que el Señor los guíe, y que dejen que el Espíritu Santo actúe en sus corazones siempre.